Título: La muerte espiritual. La cuestión de la muerte espiritual es uno de los nuevos principios que señalan el progreso de la ciencia espírita. El modo como fue presentado en cierta teoría individual determinó que se lo rechazara en un comienzo, porque parecía implicar la destrucción, en un momento dado, del yo individual, y asimilar las transformaciones del alma a las de la materia, cuyos elementos se disgregan para formar nuevos cuerpos. En ese caso, los seres felices y perfeccionados serían en realidad nuevos seres, lo que es inadmisible, puesto que la equidad de las penas y de los goces futuros solo es evidente con la perpetuidad de los mismos seres, que ascienden la escala del progreso y se purifican mediante el trabajo y los esfuerzos de su propia voluntad. Estas eran las consecuencias que se podían extraer a priori de aquella teoría. No obstante, debemos convenir en que no fue presentada con la arrogancia de un orgulloso que pretendiera imponer su sistema. El autor ha dicho modestamente que solo deseaba lanzar una idea en el terreno de la discusión, ya que de esa idea podría surgir una nueva verdad. Según nuestros eminentes guías espirituales, este habría pecado menos en cuanto al fondo que en cuanto a la forma, la cual dio lugar a una falsa interpretación. Por eso nos invitaron a estudiar detenidamente la cuestión, y es lo que trataremos de hacer basándonos en la observación de los hechos que resultan de la situación del espíritu, en dos momentos que para éste son de suma importancia, el de su ingreso en la vida corporal y el de su retorno a la vida espiritual. En ocasión de la muerte del cuerpo, vemos que el espíritu entra en turbación y pierde la conciencia de sí, de modo que nunca percibe el último suspiro de su cuerpo. Poco a poco la turbación se disipa y el espíritu se reconoce, como lo hace un hombre que despierta de un profundo sueño. Su primera sensación es la de estar libre del fardo carnal, y le sigue la sorpresa cuando percibe el nuevo medio en que se encuentra. Se halla en la situación de un hombre a quien se le aplica cloroformo para una amputación y que, todavía adormecido, es trasladado a otro lugar. Al despertar se siente libre del miembro que lo hacía sufrir, y muchas veces lo busca sorprendido de que ya no lo posea. Del mismo modo, en el primer momento, el espíritu busca el cuerpo que tenía, lo descubre a su lado, reconoce que es el suyo y se espanta de encontrarse separado de él. Solo gradualmente se da cuenta de su nueva situación. En ese fenómeno, apenas se produjo un cambio de situación material. En cuanto a lo moral, el espíritu es exactamente lo que era pocas horas antes. No sufrió ninguna modificación sensible. Sus facultades, sus ideas, sus gustos, sus inclinaciones, su carácter son los mismos, y los cambios que éstos pudieron experimentar se produjeron gradualmente, por la influencia de lo que rodea al espíritu. En resumen, solo hubo muerte para el cuerpo, para el espíritu, apenas se trató de un sueño. En la reencarnación, las cosas suceden de un modo completamente distinto. En el momento de la concepción del cuerpo destinado al espíritu, este es envuelto por una corriente fluídica que, semejante a un lazo, lo atrae y lo aproxima hacia su nueva morada. A partir de entonces, el espíritu pertenece al cuerpo, del mismo modo que el cuerpo pertenece al espíritu hasta que muere. No obstante, la unión completa, la posesión real solamente se verifica en ocasión del nacimiento. Desde el instante de la concepción, la turbación se apodera del espíritu, sus ideas se vuelven confusas, sus facultades se anulan. La turbación crece a medida que el lazo se estrecha, y llega a ser completa durante las últimas fases de la gestación. De ese modo, el espíritu nunca presencia el nacimiento de su cuerpo, como tampoco tiene la menor conciencia de la muerte de éste. A partir del momento en que el niño respira, la turbación comienza a disiparse y las ideas vuelven poco a poco, pero en condiciones diferentes de las que se verifican en ocasión de la muerte del cuerpo. En el acto de la reencarnación, las facultades del espíritu no quedan apenas entorpecidas por una especie de sueño momentáneo, como sucede cuando el espíritu retorna a la vida espiritual, pues todas esas facultades, sin excepción, pasan al estado latente. El objetivo de la vida corporal es desarrollarlas mediante el ejercicio,
Pero eso no puede suceder en todas simultáneamente, porque el ejercicio de una podría perjudicar el desarrollo de otra, mientras que por medio del desarrollo sucesivo unas se apoyan en otras. Conviene, pues, que algunas permanezcan en reposo mientras otras se ejercitan. Es por eso que el espíritu, en su nueva existencia, puede presentarse con un aspecto completamente diferente de aquel que tenía en la existencia precedente, sobre todo si es poco adelantado. En un espíritu, por ejemplo, la facultad musical será más activa, éste concebirá, percibirá y, por consiguiente, hará todo lo que sea necesario para el desarrollo de esa facultad. En otra existencia será la vez de la pintura, de las ciencias exactas, de la poesía, etc. Mientras estas nuevas facultades se ejercitan, la de la música estará latente, pero conservando el progreso que han realizado. De ahí se sigue que aquel que ha sido artista en una existencia podrá ser científico, estadista o estratega en otra, mientras que será nulo desde el punto de vista artístico, o viceversa. El estado latente de las facultades en la reencarnación explica el olvido de las existencias precedentes, mientras que en ocasión de la muerte del cuerpo, dado que las facultades se encuentran apenas en un estado de sueño de corta duración, el recuerdo de la vida que acaba de transcurrir es completo cuando el espíritu despierta. Las facultades que se manifiestan se hallan naturalmente en relación con la posición que el espíritu debe ocupar en el mundo, así como con las pruebas que haya escogido. Sin embargo, sucede a menudo que los prejuicios sociales lo desubican, lo que hace que ciertas personas estén intelectual y moralmente por encima o por debajo de la posición social que ocupan. Ese cambio de posición, por los inconvenientes que acarrea, forma parte de las pruebas y cesará con el progreso. En un orden social avanzado, todo se regula conforme a la lógica de las leyes naturales, y aquel que solamente tiene aptitud para fabricar zapatos no es, por derecho de nacimiento, llamado a gobernar a los pueblos. Volvamos al niño. Hasta el nacimiento, dado que todas las facultades se encuentran en estado latente, el espíritu no tiene la menor conciencia de sí mismo. Las facultades que deben ejercitarse no se manifiestan súbitamente en el momento de nacer, su desarrollo acompaña el de los órganos que habrán de servir para su manifestación. Por medio de una actividad íntima, esas facultades impulsan el desarrollo de los órganos que les corresponden, del mismo modo que el brote, al nacer, presiona la corteza del árbol. De ahí resulta que, en la primera infancia, el espíritu no goza de la plenitud de ninguna de sus facultades, no solo como encarnado sino también como espíritu libre. Es un verdadero niño, como el cuerpo al cual está ligado. No se encuentra oprimido penosamente en el cuerpo imperfecto, porque de lo contrario Dios habría hecho de la encarnación un suplicio para todos los espíritus, buenos o malos. No sucede lo mismo con el idiota y el cretino. En estos, como los órganos no se han desarrollado paralelamente a las facultades, el espíritu acaba por encontrarse en la posición de un hombre preso por lazos que le quitan la libertad de los movimientos. Por esa razón se puede evocar el espíritu de un idiota y obtener respuestas sensatas, mientras que el de un niño de corta edad, o que todavía no ha visto la luz, es incapaz de responder. Todas las facultades, todas las aptitudes se encuentran en germen en el espíritu desde su creación, se encuentran en él en estado rudimentario, como todos los órganos en las primeras etapas del feto informe, o como todas las partes del árbol en la semilla. El salvaje que más adelante llegará a ser un hombre civilizado lleva consigo, pues, los gérmenes que un día harán de él un sabio, un gran artista o un gran filósofo. A medida que esos gérmenes llegan a la madurez, la providencia les da, para la vida terrestre, un cuerpo apropiado a sus nuevas aptitudes. Así, el cerebro de un europeo está organizado de un modo más completo, provisto de un mayor número de conexiones que el del salvaje. Para la vida espiritual, les da un cuerpo fluídico o periespíritu más sutil e impresionable por nuevas sensaciones. A medida que el espíritu progresa, la naturaleza lo provee de los instrumentos que le son necesarios. En el sentido de desorganización, de desagregación de las partes,
de dispersión de los elementos, la muerte solo existe para la envoltura material y para la envoltura fluídica. El alma o espíritu no puede morir para progresar, porque de otro modo perdería su individualidad, lo que equivaldría a la nada. En el sentido de transformación, de regeneración, se puede decir que el espíritu muere en cada encarnación para resucitar con nuevos atributos, sin dejar de ser el mismo. Tal es el caso, por ejemplo, de un campesino que se enriquece y se convierte en un gran señor. Cambió la cabaña por un palacio, las ropas modestas por la vestimenta de seda. Todos sus hábitos han cambiado, sus gustos, su lenguaje, hasta su carácter. En suma, el campesino murió, enterró sus ropas rústicas para renacer como un hombre de sociedad, aunque siempre sea el mismo individuo, pero transformado. Cada existencia corporal es, pues, para el espíritu, un motivo de progreso más o menos sensible. A su vuelta al mundo de los espíritus, lleva hacia allá nuevas ideas, su horizonte moral se dilata, sus percepciones son más agudas, más delicadas. Ve y comprende lo que antes no veía ni comprendía, su visión, que al principio no iba más allá de la última existencia que había tenido, pasa a abarcar sucesivamente sus existencias pasadas, como el hombre que escala una montaña y para quien la niebla se disipa, abarca con la mirada un horizonte cada vez más amplio. En cada nueva temporada en la erraticidad, nuevas maravillas del mundo invisible se despliegan ante su mirada, porque en cada uno de esos periodos, un velo se rasga. Al mismo tiempo, su envoltura fluídica se depura, se vuelve más sutil, más brillante, y más tarde será resplandeciente. Es casi un nuevo espíritu, es el campesino ilustrado y transformado. Murió el espíritu viejo, pero siempre es el mismo espíritu. Consideramos que así es como conviene que se entienda la muerte espiritual.